Hola chicos, buenas tardes. Vamos a hablar del estado sólido. Lo tenemos que distinguir de los fluidos. Los fluidos son los líquidos y los gases. Los sólidos tienen forma propia porque tienen una estructura cristalina propia y que la única forma de romperla es aplicando una fuerza y despegando los átomos uno de otro. Hay casos especiales que uno le dice sólido, pero en realidad son sólidos amorfos, o sea, sólidos que no tienen forma propia. Fíjense ustedes la manteca, la gelatina, el vidrio, vamos a ver ahora, no son sólidos, aunque a ustedes les parezca. En general, esa gelatina, por ejemplo, es una mezcla de dos sustancias, que es agua y la proteína, de una manera especial, y que no tiene propiedades de sólido. Entonces, al tener cierta fluidez, lo consideramos fluido. Si ustedes dicen el vidrio, estas copas aparentemente son distintas a estas, porque tienen distinta forma, pero están hechas de otro material. ¿Escuchan? Ahora, si toco estas, queda sonando porque estas tienen una estructura cristalina, esto es cristal, de verdad, entonces queda sonando, resonando como una campana. Entonces esto es cristal, tiene una estructura cristalina perfecta. En cambio el vidrio suena más a metal o algo no tan cristalino. Entonces vamos a tener sólidos amorfos como el vidrio, y los que vamos a estudiar hoy son los sólidos y la estructura interna de los sólidos. Es una estructura hexagonal. Entonces, esta estructura está mantenida por las fuerzas de cohesión, las fuerzas de atracción, y esto va a permanecer en este estado cristalino de un cristal hexagonal toda la vida. O sea, hasta que no haya una fuerza que lo deforme, esto va a mantener su forma. Esta sería una estructura, una posibilidad sería hexagonal. Acá tenemos una posibilidad que sería cúbica. Si nosotros lo vemos, comparen este de costado, ven que no es igual. Acá, para atrás, no hay, forma un ángulo de 90 grados. Acá ya forma un ángulo distinto, que es el ángulo del hexágono, ¿no? Que va a ser múltiplo de 30. Bueno, entonces, acá tenemos una estructura de tipo cúbico. Son cubitos organizados formando el cristal. Y yo voy a tener un cristal grande, y si lo pudiera mirar con algún método, vería que hay cubos. Esto se ve con rayos X, por ejemplo, la difracción, pero no es sacarlo en una radiografía, es una cosa un poco más complicada. Pero un sólido perfecto tiene forma de cristal. El vidrio no forma una estructura cristalina. ¿Por qué? Porque todas las partículas, acá todas las fuerzas son exactamente iguales, entonces no se va a mover del lugar. El sólido amorfo, al estar desorganizado, si bien predomina la atracción, pero la estructura está desorganizada, las fuerzas no son constantes. Entonces, eso con el tiempo va a tender a desmoronarse. Por ahí hoy lo veo de una manera y dentro de 100 años lo veo de otra. Muy lentamente, o sea, tendría una viscosidad muy alta. El sólido amorfo sería un sólido que no tiene estructura cristalina. Entonces, ahí tenemos otra familia de no son sólidos, serían líquidos con mucha viscosidad y estarían en el límite de la solidez y la fluidez, ¿no? De ser líquido o gaseoso. ¿Estamos? Y hay un caso bastante particular que es la gelatina, porque siempre te preguntan, ¿la gelatina cómo es? Ustedes se han preparado gelatina, ven que es un polvo sólido, o sea, un sólido, que se disuelve en agua caliente, y después de un rato, cuando se enfría, toma una forma de sólido. Y disuelvo la gelatina en agua. Entonces tengo toda la gelatina dispersa en el líquido. Es muy poquita gelatina, capaz que son 3 cucharadas de gelatina o 10 gramos en 1 litro de agua. Entonces fíjense que la cantidad de gelatina que hay comparada con el agua es muy poquita. ¿Qué le pasa? Esa gelatina, esa sustancia es una proteína. Lo mismo pasa con la sangre.
la sangre coagula y forma una gelatina, que es el coágulo, que no es un sólido, pero a mí me sirve porque me tapa la salida de sangre, entonces no me desangro. Entonces, yo tengo las plaquetas y todas las proteínas que van a formar el coágulo circulando en la sangre, se dispara en el medio de una herida esa reacción, y las moléculas que van a formar el coágulo, vamos a seguir hablando de la gelatina que es más fácil para ustedes, se van a empezar a acomodar. ¿Está bien? Se van a empezar a acomodar de una manera. Yo acá se los preparé previamente, con otra, porque iba a llevar mucho tiempo. Se organizan de una manera que pueden cerrarse sobre ellas mismas. Entonces, fíjense, yo tenía esto, ya ahí tengo una placa. Y esto, ahí ya me queda como una carterita, no sé si observan. Estas son mis posibilidades. Ahí lo cierro un poco más y ahí lo cierro un poco más. ¿Qué va a haber adentro? Va a haber agua. Entonces yo voy a tener las moléculas de esa gelatina, que es una proteína, organizadas en pequeños paquetes conectados uno con otro, en estado sólido, y en el medio voy a tener el estado líquido encerrado, que van a ser las partículas de agua. Entonces, después de un rato, eso va a tener una estructura sólida, que va a tener una forma propia. Si ustedes cortan la gelatina o sacan una cucharada, la forma se mantiene. Si ustedes la calientan, se vuelve al estado líquido de vuelta. ¿Qué es lo que tiene eso? La propiedad de formar un gel, que el gel puede formar estructuras que adentro encierran a la molécula de agua. Ponele que está así, esto va con el tiempo, después se cierra un poco más, ven, tipo monederito, no sé si se observa. Y en el medio me queda la molécula de agua. Entonces yo voy a tener una estructura sólida de las moléculas de la gelatina y el agua encerrada dentro de ellas. Y voy a poder tener un gel, ¿no? Que no es ni sólido ni líquido, es un estado especial que lo forman estas sustancias, que tienen la capacidad. No todas las sustancias me van a formar un gel. Entonces, ahí tendríamos los estados sólidos que conocemos. El estado sólido perfecto, que forma cristales perfectos, de la estructura que les salga a cada sustancia, eso va a depender de la sustancia. Sólidos amorfos, que no tienen una estructura determinada, pero mantienen mucho tiempo la forma. Y después los geles, que son sólidos, que forman cápsulas, ponele, y adentro está encerrado el líquido. ¿Estamos? Entonces ahí tendríamos un panorama un poco más de la estructura de los sólidos para que ustedes se lo imaginen. Ahora les voy a mostrar la misma sustancia, que es el carbono, de dos formas distintas, organizadas entre ellas, y me va a dar sustancias muy distintas. El grafito es lo que tiene la mina del lápiz. Ustedes ya seguramente han escrito, obvio. Tengo lápices de distinta dureza, según como esté mezclado la pasta para hacer sombreados y como ustedes ya conocen. Y por otro lado tengo acá una joya que tiene un diamante, bastante chico porque yo soy profesora y esto aparte me lo regalaron. Tiene un diamante en el medio. Ustedes fíjense que el diamante es transparente, está hecho con atrás no está cubierto para que se pueda ver la luz, y cuando se refleja, después lo vamos a ver más en detalle, hace como unos brillos, por eso el diamante también se le dice brillante. El elemento es carbono, es el mismo carbono el que forma el diamante, este chiquitito que está ahí en el centro, que el que me forma la mina de los lápices de grafito. Ahora, funciona muy distinto. Si yo quisiera escribir con el diamante, no puedo, podría rayar un vidrio, pero no voy a poder escribir en un papel. Entonces, el átomo de carbono es igual en un caso y en el otro. Lo que me lo va a distinguir es la forma en que esté organizado entre ellos. Imaginemos que estos son todos átomos de carbono. En el grafito, fíjense, yo voy apretando, me quedan hexágonos. ¿Los ven? Ahí tengo 6, 6, 6. Esto me quedaría como un panal de abeja gigante.
Entonces me va a formar capas de estas placas de hexágonos, de enlaces muy fuertes entre estas, débilmente unida con otra placa formada por hexágonos. Entonces yo voy a tener una placa fuertemente unida entre ellas, pero débilmente unida con la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo escriba, esas placas se van a deslizar una sobre la otra y me van a dar esa característica que tiene el grafito que me permite escribir. Lo voy a ver si lo puedo hacer con un mazo de cartas, para que ustedes se den cuenta. Imagínense que estas serían placas hexagonales de carbono, unas apiladas sobre la otra, las fuerzas entre ellas son fuertes, pero débilmente entre la otra, y cuando yo deslizo, se desliza una sobre la otra y se van despegando y me van escribiendo. Entonces, eso haría que el grafito fuese más frágil y me permite escribir. Entonces, esa estructura de átomos de carbono me da una sustancia con las características que ustedes conocen del grafito, que todos lo hemos usado. En cambio, el diamante está formando no placas, sino está formando figuras tridimensionales con forma de tetraedro. El tetraedro es algo que tiene 4 caras. O sea, si ustedes unen acá, hay un triángulo acá, hay otro triángulo acá, otro triángulo acá y otro triángulo abajo. Fíjense que ponga como lo ponga, el tetraedro siempre es igual. Entonces, esto repetido muchas veces me va a dar una estructura que no tiene zonas débiles, como sí tenía el grafito. El grafito era fuerte en las placas, débil entre las placas, entonces se podía deslizar. Acá no tengo una forma de hacerlo más frágil. Entonces, el diamante es la sustancia más dura que existe, precisamente por la estructura que tiene. Una estructura muy resistente, muy homogénea, no tiene puntos débiles. Bueno, acá nos vamos a acercar al diamante que tiene la cruz esa que les mostré hace un rato, primero con el aumento más grande, va a estar difícil de enfocar, ahí se ve el diamante, la forma muy geométrica que tiene. Ahora nos vamos a acercar, a ver si lo podemos enfocar, ahí está. Ahí se ve, fíjense que son triángulos, es casi como una pirámide, lo que está muy perfecto. O sea, la estructura es el mismo carbono, pero ahí está, muy organizado, muy perfecto. Es la sustancia más dura que se conoce. Si ustedes quieren saber si un diamante es verdadero o falso, tienen que fijarse si atrás está oscuro o no, porque tiene unos brillos particulares. Entonces, si son falsos, le ocultan el brillo de atrás. Entonces, si ustedes pueden mirar a través de él cuando está en la joya, es verdadero. Y acá tenemos un lápiz, la punta de un lápiz. Fíjense que nada que ver, es totalmente con una forma bastante irregular, aunque están organizados por dentro bastante regulares. Ahí nos acercamos y vemos, fíjense la estructura, es mucho más irregular porque es mucho más frágil. Uno con un lápiz puede escribir, va sacando las capas de grafito y va escribiendo, va ensuciando el papel con forma de escritura o dibujo. Pero es la misma sustancia organizada de otra manera que el diamante. Uno es muy duro. Entonces, el estado sólido mantiene la forma y el volumen propio eternamente. Las pirámides de Egipto, el Machu Picchu, están ahí desde hace miles de años porque nada los ha corrido del lugar ni los ha movido. Si uno quiere cambiar la forma a un sólido que tiene estructura cristalina perfecta, tiene que aplicar una fuerza, de manera de separar los átomos de esa gran fuerza de atracción que tiene. Según como estén acomodados, van a tener una fragilidad o una mayor dureza. Entonces, no depende del átomo, sino que depende de la relación con los átomos que tiene alrededor. Por otro lado, hay un montón de sustancias que uno les dice sólido. La manteca no es sólida, el vidrio no es sólido porque no tiene una estructura cristalina perfecta. Y hay sustancias que son geles, coloides, toda una gran familia, que en general son mezclas de sustancias y es como están relacionadas ellas entre ellas. Entonces, este tema de los estados de materia es súper amplio. Acá tenemos una primera visión
y que quiera seguir investigando, obviamente puede seguir investigando. Nos vemos la próxima.